Estamos en una serie de predicaciones que tienen que ver con la vida abundante. Jesucristo dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Pero Él dice de sí mismo, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesucristo pagó un precio muy alto porque nosotros tengamos una vida abundante. Y tú y yo, que somos cristianos de tiempo, sabemos que el ladrón quiere hurtar nuestra vida abundante. Y tú que estás iniciando en la fe, te estoy avisando que va a haber pruebas. El ser cristiano es ir hacia adelante en medio de una lucha, de un campo de batalla. Y ahorita estamos enfrentando pruebas difíciles, únicas. Nuestros abuelos, nuestros padres no se ven enfrentados a esta situación, se enfrentaron a otras cosas. Mi tatarabuelo se enfrentó a la revolución. Mi abuelo también se enfrentó a lo que sería la época posterior a la revolución. Había guerras, secuestros, y yo creo que algunos de nosotros nos enfrentamos al terremoto, en donde en la Ciudad de México se colapsaron algunos edificios. Pero ahora estamos enfrentando algo nuevo que tiene que ver con la pandemia, con este virus que está atacando a mucha gente. Y por eso me gusta la carta a Santiago, porque dice aquí en el capítulo 1 de Santiago, versículo 2, que no es el texto que vamos a meditar, pero dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjate, ¿qué está diciendo el apóstol Santiago? Que nosotros debemos de tener mucho gozo. ¿Cuándo? Cuando nos hallemos en diversas pruebas. Eso significa que Dios va a fortalecernos y vamos a pasar las pruebas. Una de estas batallas que se está librando tiene que ver con la ira. La vez pasada, y hay una plática, y te invito a que veas, si no lo has visto, lo que sería la depresión, la lucha contra la depresión, enfrentando a la depresión. Pues ahora vamos a enfrentar la ira. Santiago 1:19 dice así, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vamos a orar porque así sea. Padre, porque esta palabra se implante. Si estamos aquí es porque tú has decidido cambiarnos, amarnos, perdonarnos y mejorarnos para alabanza de tu gloria y para que seamos sal y luz en medio del pueblo y sobre todo en nuestra familia. Señor, queremos que esta palabra se implante, entre a nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Permite que nosotros entendamos lo que tiene que ver con el enojo mal controlado que nos lleva a una ira irracional y animal. Te suplico, Señor, que trates con nosotros a través de tu palabra. Te pedimos perdón por nuestros pecados y ahora, Señor, vamos a tener elementos que tu Espíritu va a escudriñar en nuestras vidas para en mayor medida pedirte perdón. Te bendigo, Señor, y pido que más allá de mi pobre palabra, mi incapacidad de hablar, y de mis hermanos de la incapacidad de escuchar y concentrarse, tú, Señor, obres un milagro. En Cristo Jesús, amén. A raíz de este confinamiento, de este estar encerrados en cuarentena, las noticias han hablado de que ha detonado la violencia intrafamiliar. Lamentable las llamadas que se reciben a los servicios del 911 en la Ciudad de México como muestra, han aumentado hasta el 100%. Una persona decía, el coronavirus me ha hecho un monstruo.
Aún las mismas personas que están sufriendo de su propia ira saben que en estos momentos se está luchando con una tensión mayor. La vida abundante tiene en el enojo mal administrado un importante enemigo. Y en esta pandemia, el coronavirus, por donde está atacando el enemigo es en la tensión y en el enojo mal enfocado. Así es que tenemos que hablar de cómo administrar el enojo. Esto significa que estamos aceptando que el enojo es una emoción que Dios dio al hombre. Es una emoción que todos tenemos. El mismo Señor Jesucristo muestra enojo cuando los comerciantes estaban haciendo dinero mal habido en la casa del Padre y Él volcó enojado las mesas de los comerciantes. El enojo está dado por Dios, sin embargo nosotros debemos de tener la capacidad de controlar ese enojo. El enojo permite acomodar las cosas, pero sin embargo a raíz de la caída del hombre, nuestro enojo rápidamente se convierte en situación de pecado. El enojo está presente en las relaciones matrimoniales y normalmente se usa de manera errónea. En algunos casos el enojo es exuberante, rápido, tienen corta la mecha y rápido se encienden y no tienen control y empiezan a atacar, empiezan a emitir un aroma de zorrillo. Diríamos que hay quienes se enojan como zorrillos, pero hay otras personas cuya característica del enojo es silenciarse, guardárselo, esperar los momentos y mantener su ira y su enojo allí sostenido. Son como tortugas. Así es que en un matrimonio puede haber un zorrillo y una tortuga. Y sabes que en los tiempos en que he estado ministrando a las familias, normalmente observo que las zorrillas o los zorrillos y las tortugas o los tortugos tienden a ser matrimonio. Lamentablemente eso sucede. Así que es evidente que debemos de tratar este asunto, porque no tan solo en el matrimonio, sino en la familia encontramos todo tipo de características en los hijos, ya sea zorrillos o tortugos. Los estudios pues muestran que los enojos o el enojo se manifiesta en primer lugar en la casa. Es el lugar donde más se expresan los enojos. Así es que debemos de estudiarlo porque es importante que nosotros sepamos manejar esta emoción para que no robe la vida abundante. Y que de nuestra parte pongamos, porque esta predicación es para ti, no es para nadie más. Quiero que tú la escuches, no empieces a pensar, debió de haber venido fulano, perengano. Esta predicación es para ti. Primer principio, primer aspecto, ten presente el costo de la ira incontrolada. Ten presente el costo de la ira incontrolada. La ira descontrolada puede destruir la comunicación en una familia, en un matrimonio, romper las relaciones por agresión verbal o física que después ya es muy difícil reparar, arruinar el gozo y la salud de mi persona y de las personas que tengo alrededor. Lamentablemente la gente tiende a justificar su ira y a decir, es que tú me provocas, si no fuera por ti yo no haría esto. No es cierto. El enojo es algo que viene de ti y es algo que tú permitiste que se explotara en ira. Tú te enojaste y este es problema tuyo. No digas que esto yo
es que si tú no hubieras hecho esto del enojo viene de ti y es algo que tú puedes controlar. En general, debemos de entender que el enojo trae muchos problemas. Dice Proverbios capítulo 29, versículo 22, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. El hombre, la mujer iracunda levanta pleito y muchas veces cae en pecado. ¿Qué problemas podrían ser? Proverbios capítulo 15, versículo 18 nos dice que el hombre iracundo promueve discusiones. Si tú eres una persona iracunda, seguramente a tu alrededor discutirás mucho. Por otro lado, en Proverbios 22, 24 dice, no te entrometas con el iracundo, ni te acompañes del hombre, la mujer enojona. Es decir, lo que provoca el enojo es que se aparten de ti, que no quieran estar cerca de ti. Por otro lado, en la carta de Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 7, nos dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, y dice más adelante, no iracundo, no pendenciero. ¿No qué? No pendenciero, no iracundo. Es decir, el efecto del enojo es que te inutiliza para servir como líder en la iglesia. Quizás por eso no te involucras tanto en la iglesia, porque tú mismo te descalificas a raíz de que sabes que tienes un problema. Por otro lado, en Proverbios 21, 19 nos dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Y lo mismo es con el hombre. Es decir, que provoca que se vea mejor dejar de vivir contigo. Mejor no se metan con esa persona y a la larga te vas a quedar solo. Segundo aspecto, decide que el enojo es controlable. Decídelo. No son los demás, tú lo decides. Que este enojo sí se puede controlar. ¿Por quién? Por ti. No es los demás los que van a cambiar, tú eres el que debes de cambiar. ¿No te ha pasado? Están marido y mujer peleando, pero dándose y diciéndose y aventándose, y en eso llega el pastor, toca la puerta. ¿Quién es? Papá, llegó el pastor. A ver. Y entonces abre la puerta, pastor, pásele, mucho gusto. O bien te habla tu jefe, ay, jefe, claro, sí. Usted controla su enojo, usted sabe que el enojo es controlable. Nosotros generamos los hábitos que hemos permitido en nuestras vidas y podemos con el poder de Dios cambiar esos hábitos y cambiar esa forma en que hemos buscado recompensa, porque nos enojamos porque encontramos cierta recompensa, nos hacen más caso según creemos o fuimos enseñados por nuestros padres. Así vimos que mi papá arreglaba las cosas y yo creo que así voy a arreglar las cosas, o mi mamá. ¿Y sabes qué? Tú estás dejando una herencia de cómo tus hijos van a querer arreglar las cosas. ¿Y por qué crees que luego las generaciones cada vez más están tendiendo al rompimiento del vínculo matrimonial? Porque no hay buenos ejemplos, pero tú y yo podemos hacerlo, podemos dar el cambio. Debes ser tardo para airarte. ¿Qué dice Santiago 1:19? Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Tardo para qué? Airarse. Debes ser tardo para airarte. Primer aspecto de esa área, ponle
inciso A, siendo tardo para oír. ¿Cómo voy a ser tardo para airarme? Bueno, tome tiempo, tárdese el tiempo para escuchar. Saber escuchar es un privilegio, el privilegio de alguien que sigue la dirección de Dios. Abre tu lenguaje corporal. Tu lenguaje corporal y tú aprende a leer el lenguaje corporal de la otra persona. Tenemos que ser claros en nuestra comunicación, y una sonrisa dice mucho más que un lenguaje que está airado y que ya prácticamente está buscando pleito. Una simple sonrisa cambia mucho. Un esperar, a escuchar. Mantente, por otro lado, involucrado en lo que te están diciendo. Si no es el tiempo en el cual llegaste y repentinamente te están hablando, toma el tiempo. Siéntate, no cambies como resorte, inmediatamente gires y respondas. Tómate el tiempo a escuchar concentradamente, involucrándote en lo que estás recibiendo. Involúcrate, ¿qué te está tratando de decir realmente? Tercer aspecto, resiste la necesidad de interrumpir. Es decir, para escuchar tienes que aceptar que el otro dé su explicación completa. Y también haz preguntas. Antes de emitir un juicio en lo que estás recibiendo, pregunta. Y pregunta suavemente. Busca respuestas, busca darte más información. Y practica el escuchar empáticamente. Si el otro, su lenguaje corporal es de dolor, siéntelo. Pregúntate, ¿cómo está sintiendo esta persona lo que está pasando o el error que yo cometí? ¿Cómo lo sintió? Entonces, sé tardo para oír, dice la palabra de Dios. Vamos a controlar nuestro enojo, nuestra ira, tomándonos tiempo para escuchar. Pero también dice, sé tardo para hablar. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Y te lo voy a leer en otras versiones. Pero el sabio, dice la Nueva Versión Internacional, el sabio sabe dominarla. ¿Qué domina? Su lengua. Me gustó esta de la Biblia de las Américas. El necio, el insensato, da libre curso a su impulsividad, no pone freno. Pero el sabio domina sus impulsos y los calma. En saber hablar y expresarse hay un gran beneficio. Necesitamos entonces saber hablar y para eso necesito pensar lo que voy a hablar. No uses malas palabras, palabras ofensivas, palabras que denigran a la persona. Nunca lo hagas. Y ya lo he contado en otras veces. Yo viví en una familia que hasta la palabra tonto, por decir tonto a mi hermano, ¿usted cree? Mi mamá me ponía chile en la boca. Y toda la tarde lo tenía así, pero de veras. Y qué bueno, yo creo que hay muchos papás y mamás o jóvenes que deberían de tener chile en la boca al hablar de manera ofensiva. No uses malas palabras, dice Santiago 3:6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Ahí lo tienes en tu Biblia. Léelo, por favor, subráyalo. La lengua es un fuego, un mundo de maldad.
La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama. ¿Qué significa inflama? Que quema la rueda de la creación y ella misma es quemada por el infierno. O sea que hay una asociación entre una lengua descontrolada y Satanás, y lo que Satanás busca poner en las personas, que es la maldición del pecado. Debemos quitar el lenguaje que quizás tú aprendiste en tu casa, de herir a la otra persona. Si a ti te hablaron con malas palabras, perdona, porque quizás tengas raíces de amarguras que hace que tú saques lo que quieres decir a lo que tus padres te lastimaron, ahora tú lo quieres reflejar en el otro. Dice Jesucristo, mas yo os digo, esto está en Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa, es decir, mala palabra, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Oh Señor, perdónanos cuando hemos levantado la voz denigrando y maldiciendo y usando palabras, malas palabras. Por otro lado, nunca digas nunca. Nunca digas nunca, o nunca digas siempre. Es que tú siempre, es que tú nunca me comprendes. Usted lo ha escuchado. Sobre todo los zorrillos, las zorrillas. Y al rato ya todos empiezan de que tú nunca, tú siempre. Esto es parte de un lenguaje que busca maximizar las cosas. Queremos atraer el juicio y hacerlo sentir culpable y nosotros erigirnos como jueces que estamos emitiendo un dictamen y hemos llegado a las soluciones. Usted nunca, usted siempre. Eso es falso. Nunca es nunca y nunca es siempre. El niño que no obedece no es nunca, no es cierto. Algunas veces obedece. Y la esposa que no calentó bien la sopa, nunca la calienta, o el varón que llegó tarde y que no avisó, nunca me avisas. No, a veces sí avisa. Usted no use nunca, porque usted está usando un juicio. Lucas capítulo 6, versículo 37, no juzgues y no seréis juzgados, no condenes y no serás condenado, perdonad y seréis perdonados. Para hablar, entonces, adecuadamente, usted no use la mentira del nunca o del siempre. Por otro lado, algo muy importante en el enojo y en la ira, no mientas definiendo el ser de la persona. No mienta usted definiendo el ser de la persona. Es común cuando estamos enojando, es que tú eres un desordenado, es que tú eres un lento, es que tú eres un malagradecido, es que tú. No es cierto, no es cierto. Usted está enjuiciando a esa persona. Con la intención de justificar su enojo, usted está asignándole a esa persona una identidad falsa. Y eso está partiendo de su emoción y no de la verdad. Evidentemente nos hacen enojar los descuidos que cometen las personas. Te olvidaste, yo te dije que depositaras en el banco. Tú eres una olvidadiza. No es cierto. O sea, se le olvidó, se descuidó. Usted debe de afrontar la verdad y no empezar a definirle. Eso provoca enojo en el otro. Su juicio hace que el otro responda igualmente, tratando de defenderse y a la vez de atacar. Dios no te define en lo que haces. Por eso no te define. Dios te define por lo que eres. Y para Dios eres un hijo, eres su hijo. Y aunque cometas pecado, Dios te ama
Y lo que te define no es el pecado, sino es el amor que Dios te tiene a ti. ¿Por qué intentas definir a otros? Para Dios es muy claro quién eres tú. Su identidad, la identidad que tiene Dios de ti, lo que Él conoce de ti es que eres su hijo amado. Eres su especial tesoro. Eres santo. Eres perdonado. Y eres quien ha de habitar para siempre la eternidad con Él. Y Él no te define lo que haces. Dios nunca lo hace, porque tú lo has hecho. Otro aspecto que tienes que considerar es que debes ser lento para la ira. Lento para la ira. El Salmo 141:3, ese también te voy a pedir que lo busques. Vamos a tomar el tiempo para que lo busques. Ponte de pie. Ya me he estado tardando algo. Ponte de pie, por favor. Y vamos a leerlo todos juntos. Pon el dedo ahí en Santiago y busca Salmo 141, versículo 3. Leanlo ustedes primero, por favor. Váyanlo leyendo ahí en casa. Dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. A ver, vamos a leerlo de nuevo, ¿te parece? Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Te parece que sea una buena solicitud de que el Señor nos cuide en nuestro hablar? Invierte tiempo. Sé lento para la ira, invirtiendo tiempo en ver el grado de problema que la ira significa para ti. O invierte tiempo en pensar en la persona a tu alrededor que tiene mucha amargura y que siempre se está enojando. Invierte tiempo a ver qué es lo que está afectando en tu vida del enojo. Y define por qué me enojo. ¿Por qué me enojo? ¿Por qué estoy enojado? ¿Me enojo porque hay dolor? Puedo enojarme porque hay dolor. Si tú te golpeas con un martillo, pues seguramente te vas a enojar. Hay un enojo físico, puede ser un enojo físico. Puede ser una frustración, algo que no está saliendo como yo esperaba, me enoja. O puede ser el miedo, una amenaza, nos sentimos inseguros. Y mire, estos factores están en este momento agudizándose, por eso usted debe estar atento. Desde la mañana usted debe estar diciendo, pensando, esto me va a hacer enojar, esto no va a estar bien en mi día. Yo sé que me está afectando esta preocupación, yo sé que esto va a alterar mis emociones. Sea lento para la ira, buscando tener una reflexión sobre lo que está pasando en usted. Y usted pregúntese, ¿he conseguido algo con mis arrebatos de ira? ¿Realmente he ganado algo cuando yo me he enojado? ¿Cuál es el resultado final de no haber controlado mi ira? Y pregúntese, ¿hay algún rencor que yo he acumulado a alguien con quien he estado en pleito? Traigo ese rencor ahí. Libérese de ese rencor que seguramente, si usted es alguien continuamente en enojo y que se dispara en enojo, una tortuga que anda cargando con un enojo, usted necesita evaluar qué está pasando con la amargura que usted ha permitido anidar en su vida. Anticipa. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, anticipa lo que puede venir. De una vez sabes que te va a visitar tu hermano o vas a visitar a tu mamá. Ahorita no es tiempo de visitas, pero bueno, o vas a hablar, sabes que te va a poner esa situación en ira. Entiende que el problema es el corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Contra tu esposa, contra tu esposo, contra tus hijos, contra tu hermano, contra la persona con la que estás tratando cierto asunto.
Tú sabes que tienes una bomba en tus manos. Necesitas desactivar esa bomba. De tu parte hay un enojo, hay una ira. Ora, 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 ora al Señor. Señor, esto yo lo traigo, esto viene a mi vida, en esto hay un conflicto y no lo he podido resolver. No andes en el día sin haber orado por esa situación. Pide al Señor te muestre dónde están los factores de conflicto. Y pídele a Dios que trate con lo principal de la ira. El Señor Jesucristo nos dice de dónde viene el problema principal. Y dice, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. ¿De dónde sale la ira? De los malos corazones que tenemos, que hemos dejado albergar, que hemos descuidado nuestro corazón. Una lengua habladora habla de un corazón inestable. Una lengua que juzga habla de un corazón culpable. Una lengua sucia revela un corazón corrompido. Alguien con una lengua negativa revela un corazón inseguro. En cambio, una lengua que produce ánimo revela un corazón que tiene esperanza. Alguien con un lenguaje de paz tiene un corazón compasivo. Alguien que tiene un lenguaje perdonador es alguien que vive el perdón de Dios. ¿Cómo está el estado de tu corazón? Y yo te voy a invitar a que reflexiones sobre esta situación. Esto no es una regla, no lo vas a poder hacer por una regla. La palabra de Dios viene y se inserta en tu vida y en tu interior tiene que empezar a obrar. Pero sobre todo le tienes que pedir al Señor que cambie tu corazón y que te permita depurar aquello que no te está sirviendo para afrontar el enojo y la ira. Tienes que pedirle al Señor, ya que Él está tocando a la puerta, que tú le abras esa puerta que has estado guardando de la amargura en tu corazón. ¿Por qué no se lo pides al Señor? Señor, entra a mi corazón. Mientras estamos escuchando este mensaje, vamos a escuchar esta música.